13 Radio 103.3 FM. Es hora de escucharnos. ¿Cómo están ustedes? Mediodía en punto y comenzamos Protagonistas en nuestra plataforma digital en este día lunes 7 de enero. Ya estamos en la segunda semana de enero con un calor un poco menor que el de la semana pasada. Hay unas nubes en el cielo, al menos aquí en Santiago, y corre algo de viento, lo que hace que la temperatura sea más baja y se sienta un poco menos caluroso que lo que fue la semana pasada, que tuvimos esta ola de calor. De hecho, los incendios forestales están bastante controlados. Vamos a estar hablando de eso después a la 1 de la tarde. Pero ahora vamos a hablar de un gran tema: presencia de drogas en los trabajadores chilenos. Esto ha subido, para que se hagan una idea, de 14,9% a 20,4% en 2 años. Este es el resultado y uno de los resultados de los titulares que obtiene el 6º estudio que hace Global Partners sobre la presencia de narcóticos, de alcohol y de droga en las empresas. El estudio se llama Su empresa da positivo, y estamos con el gerente general de Global Partners, que son los que hacen este estudio y quien ha estado detrás de esta investigación, Patricio Labatut. Patricio, bienvenido a Protagonistas. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Cuando uno lee esto, que la presencia de droga en los trabajadores chilenos sube de 14,9% a 20,4% en 2 años, es escandaloso. Sí. ¿Qué puede explicar esta alza en 2 años? Ustedes vienen midiendo esto hace al menos 6 años, o 7 en realidad. Exactamente. Mira, ¿Qué pasó? Porque uno dice, ¿qué está pasando? Sí, Que hay este salto tan grande. Bueno, sin duda es multifactorial, no es solamente un factor. Pero si uno se pone a analizar un poco las cifras, ¿no es cierto?, que ha pasado año tras año, principalmente el consumo que ha subido es el de la marihuana, ¿ah? Y eso tiene mucha relación también con los estudios poblacionales de Senda, ¿no? Cuando tú ves aumento de consumo de marihuana, en general en adolescentes, eso se refleja en la sociedad también, en el trabajo. Y por lo tanto, si uno ve cuál es el indicador que más ha subido históricamente, es el consumo de la marihuana. Y eso genera, ¿no es cierto?, por supuesto, una cantidad de más positivo en el trabajo. Ahora, nosotros tenemos, en Chile no tenemos una legislación al respecto, comparado con otros países. En ese sentido estamos bastante atrasados, ¿o no? O sea, aquí no hay un control en las empresas acerca de si la gente llega a trabajar bajo el efecto de algún narcótico. No hay ninguna obligación en Chile de realizar algún tipo de programa de prevención del abuso de alcohol y droga. Habitualmente el Estado tiene ciertos programas, ¿no es cierto?, que son absolutamente voluntarios. Y existe este programa que nosotros ya venimos implementando hace muchos años, ¿no es cierto?, con distintas compañías en distintas industrias, que tiene que ver con una mejor práctica internacional que se dio hace más de 30 años con el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, y que permeó muchos países europeos principalmente, y que tiene que ver con una metodología, ¿no es cierto?, que a través de la educación de gran parte de tus trabajadores y por supuesto la inhibición, es decir, el control, el testeo de alcohol y droga, tú generas, ¿no es cierto?, menor cantidad de positivos en el trabajo. Eso hoy día, por ejemplo, tiene tasas del 4% en Estados Unidos. En el transporte americano, que obviamente estos generalmente esperamos a que pasen accidentes. En el transporte americano hubo un accidente muy grave, murió mucha gente, chocaron 2 trenes de frente, el maquinista y el ingeniero estaban bajo el efecto de la marihuana, y eso generó que se regulara. Brasil está haciendo lo suyo también hoy día, exigiendo testeo de pelo en los conductores. Hay muchas cosas que se están haciendo en Latinoamérica, poco. En Latinoamérica poco, y en Chile concretamente prácticamente nada. En general, cuando hablamos, y lo decíamos justo antes de entrar en la entrevista, Patricio, cuando hablamos de droga y del peligro y del aumento que ha habido en el consumo de droga, apuntamos al grupo de los adolescentes, que han aumentado muchísimo su consumo, especialmente en el caso de la marihuana, pero además se ha adelantado la edad de inicio del consumo. El último informe, cierto, del Senda constató que 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 17 años ha fumado cannabis el último año. Y eso, generalmente la preocupación está enfocada en ese grupo, y parece ser que no nos diéramos cuenta que hay este otro peligro. ¿Es realmente cuán
problemático es o cuán grave es el problema del consumo de drogas al interior de las empresas? Mira, es Pues ahí gravísimo. estamos hablando de adultos. Sí, y es gravísimo, porque yo te recuerdo lo último, nosotros perdemos la memoria, lamentablemente muchas veces, y solamente recuerdo hace muy poco, ¿no es cierto?, a principios del año 2018, un accidente en Mendoza donde murieron niños, ¿se Sí. acuerda? Bueno, ese accidente se provocó porque el conductor iba bajo la influencia de la cocaína y la marihuana. Entonces, accidentes como eso hay todos los días en Chile, todos los días. El problema es que no fiscalizamos. Ahora recién estamos hablando del famoso narcotest que debiese estar disponible, ¿no es cierto?, el primer semestre de este año. Pero más allá de el Claro, no narcotest a los existen conductores, controles policiales, porque no, sí existe del alcohol, exacto. pero no existe del consumo de droga. No, Hoy no día un existe. carabinero que detiene a alguien no puede hacerle un control de droga. No está la regulación, la ley existe hace 30 años, 40 años, existe la ley. El problema es que no hay un procedimiento, algo que esté establecido de cómo hacerlo, ni siquiera existen los instrumentos. Eso va a cambiar. Pero mi preocupación no tiene que ver con que eso se haga a nivel masivo. Esto tiene que ver con una regulación para el transporte, por ejemplo, como existe en la aeronáutica. O sea, se supone que un piloto de avión no puede consumir. O como existe, ¿no es cierto?, también en las fuerzas militares. Se supone que un militar que está destinado a protegernos o carabinero no debiera consumir. ¿Te fijas? Entonces, lo mismo que pasa en los tribunales. Que tienen armas. Sí, los tribunales acaban de sacar una regulación para poder pesquisar drogas en sus jueces. Tiene cierta lógica básica el poder controlar ciertas instituciones y ciertos rubros de nuestro país, que es lo que países desarrollados vienen haciendo hace muchos años. El problema es que esto no se hace. Ya, el problema también es que muchas veces tiene que ver dramáticamente a accidentes o, digamos, noticias con respecto a esto para que legislemos. En este país funciona así en general. Así es, lamentable. Pero podemos hacer un diagnóstico hoy día de cuán grave es la situación, porque da la sensación de que no tenemos conciencia de que es grave. Por supuesto que cuando hay un accidente nos damos cuenta de lo grave que es, ¿cierto? Pero podemos decir que la presencia del consumo de droga, de alcohol y droga, es un tema grave en las empresas en nuestro país. Absolutamente, mira. El 2014 la tasa de consumo era de un 10.1%. Eso sube, ¿no es cierto?, el 2015 a un 12,1%, posteriormente sube a un 14,9%. Lamentablemente el 2017 no hicimos el estudio por situaciones coyunturales nuestras. Que ahí puede estar la explicación de por qué que haya el un salto aumento tan grande. Pero había una 14,9. tendencia permanente al alza. La tendencia es del 10 al 20% en 4 años. Claro. Es el doble, se duplicó en 4 años. Es un 100% aumento, es mucho. Ahora, si tú te fijas en las cifras que tiene... Pero eso significa que es porque no estamos haciendo nada. Es porque las empresas en general no hacen nada. El 4% de las compañías nosotros calculamos que tienen algún tipo de programa de prevención. Si tú calculas, ¿no es cierto?, la cantidad de compañías pequeñas y medianas, y para qué hablar las grandes, ¿no es cierto?, obviamente es un valor ínfimo respecto del 100% de las compañías que no hacen nada. Es decir, un 5%, entre un 4 y un 5%, compañías que algo hacen, uno podría pensar que tienen valores similares, ¿no es cierto?, al 6-7%, que son valores de compañías donde hay algún tipo de programa de prevención, charlas por último, algo se está haciendo. Cuando no hay nada, estamos hablando de cifras del 20%. Entonces, es dramático porque si tú te fijas en estudios, por ejemplo, el de la Asociación Chilena de Seguridad, que hizo el año 98, estamos hablando 20 años atrás, el doctor Truco, donde todos los accidentes que llegan por laborales, que llegan al hospital del trabajador, fueron testeados. Y el resultado de eso fue que el 29,4% de los accidentes laborales dieron positivo en examen de droga. Es así de sencillo. Entonces, es una de las causas. ¿Y eso se mantiene basales. Hasta hoy? Porque ese estudio era del 98, no lo han seguido haciendo. No sabemos. Pero mi sensación con este aumento que hemos tenido es que probablemente aumentó. Y si aumentó, ya no estamos hablando de un tercio de los accidentes provocados por consumo. Estamos hablando mucho más, probablemente un 40%. Entonces, el tema es para preocuparse. Y lamentablemente, como tú bien dices, va a pasar algo grave para que estemos nuevamente sentados acá diciendo, bueno, chuta, deberían habernos preocupado antes. ¿Qué sectores, qué industrias, qué sectores económicos son los que tienen mayores problemas o donde el tema es más grave, precisamente por las actividades que se realizan? Mira, aquí más que uno podría decir, mira,
es más grave en este sector que en este otro, pero vámonos a las cifras concretas. Hoy día, comercio tiene un 23,7% de positivo en el último estudio, industria y manufactura 21,6%, transporte 21,1%. O sea, tenemos noticias, no sé si tú te recordarás, pero el Transantiago, para qué hablar, pero también tenemos choferes de interurbano, ¿no es cierto?, de grandes compañías de buses, conocidas, ¿no es cierto?, por todos nosotros, donde los pasajeros bajan a los conductores ebrios o van consumiendo directamente. Entonces, cuando estamos hablando de ese dramatismo, ¿no es cierto?, y estamos diciendo que en un estudio a través hecho de forma empírica, acá no se le preguntó a la persona si consumió o no consumió, aquí nos dio positivo a un examen de drogas en el trabajo. Claro, eso es importante que veamos cómo se hace, digamos, cómo se hace el testeo. Pero para terminar con el tema de los sectores, claro, el transporte es especialmente preocupante. 21,1. Construcción, 16,1. Ya, claro. Servicios y otros, 11. Claro, construcción uno puede pensar que tal vez no ponen en riesgo a otros, como en el caso del transporte, pero sí hay un riesgo alto de que si alguien no está desconcentrado, use una herramienta mal y termine cortándose la mano. Mira, lamentablemente en el caso, por ejemplo, de la construcción, los problemas que tenemos son caída en altura. Claro. Es una persona, claro, no estamos hablando de una persona que probablemente va pasando por la calle, pero sí estamos hablando de un compañero de trabajo que se ve afectado por otra persona que cae encima de él. Claro. Y hemos tenido casos. Entonces, situaciones como esas se dan a diario. Ahora, ¿por qué no sabemos que es producto del consumo de drogas y alcohol? Porque no hay una regulación que te obligue a hacer un testeo posterior a un accidente. O sea, si hay un accidente laboral, no hay una obligación de hacerlo. Tiene que haber un fiscal que lo obligue. Entonces, tiene que haber una sospecha. Tiene una sospecha pero eso es algo que no tiene pies ni cabeza. Lo lógico es que tú a cualquier accidente, no solamente laboral, tú le hicieras un examen de drogas y alcohol. Eso no pasa en Chile. Y pasa en otros países. Bueno, es tan claro como que tú te cuadra que, por ejemplo, en Argentina, que pasa este accidente, se le hace el test, da positivo a cocaína y marihuana, lo sepamos todos nosotros, en Chile. Eso todavía no pasa en Chile. O sea, el mismo accidente en Chile, yo tengo que pensar que no hemos sabido. Claro. Patricio, ya, para terminar con los sectores, transportes 20, sí, a ver, estaba comercio 23,7, industria y manufactura 21,6, transporte 21,1, construcción 16,1 y servicios y otros 11,1. ¿Alguna tesis de por qué el comercio es el que tiene un mayor positivo? Mira, la verdad no tengo una tesis para poder decirte por qué el comercio. Ahora, habitualmente el comercio trabaja fin de semana, ¿no es cierto? En el comercio también hemos incluido algunas otras industrias como por ejemplo turismo. Entonces, tiene que ver con, ¿no es cierto?, el tipo de trabajo y la interacción con los mismos usuarios, ¿no? Pero no desconozco claramente por qué. Ahora, si tú te fijas, el promedio es bastante claro igual, porque 20,4% de positivos, o sea, en todo es más o menos parecido. Es muy parecido. De una industria donde tenía el 23,7 a pasar a transporte en el 21,1, estamos hablando más o menos de las mismas cifras. Sí, exactamente. Ahora, ¿cuán atrasados estamos en temas de regulación y legislación? Completamente. Completamente. Como te comentaba antes, en Brasil, por ejemplo, a un conductor profesional, una exigencia, eso es cierto también de que esto pasó hace un par de años, no es que Brasil venga haciendo hace muchos años. Dada la accidentabilidad que había en las rutas de Brasil, camiones, buses, ¿no es cierto? El transporte en Brasil es salvaje, es un continente, por lo tanto, era salvaje también la cantidad de accidentes que habían en los caminos de Brasil. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a hacer un examen de pelo a todo conductor profesional. O sea, ¿quiere sacar su licencia de conducir? Presénteme un examen de pelo, y con instituciones acreditadas y todo un tema. Lo mismo para la renovación. Bueno, eso provocó que en un año dejaran de renovar más del 50% de las licencias de conducir profesionales. Y obviamente bajó la tasa de accidentabilidad. En Chile solo se pide a cualquier persona que saca una licencia de conducir firmar un papel que dice que no es consumidor de droga. Tú vas mañana a renovar, Connie, y te van a decir, señora, firme acá, por favor, que usted no consume droga. Y se acabó el tema. Claro.
no me imagino a alguien que no vaya a firmarlo, que O diga, sea, perdón, no, yo es que yo sí, así que... no quiero la licencia, la verdad no. Patricio, ¿cómo hacen ustedes el examen? Porque esto no es que ustedes preguntaron por teléfono si consumió o no consumió. Ustedes van y hacen un test, un narcotest. ¿Cómo se hace Exacto, el mira, estudio? el protocolo es bastante complejo, que podríamos estar hablando 3 horas solamente del protocolo. Los protocolos son protocolos internacionales, nosotros tampoco inventamos acá la rueda, al igual que la metodología, que es este programa Drug Free Workplace, que aplicamos las compañías, los Que es una protocolos. metodología estadounidense, Sí, es una metodología, es parte internacional. En Ya, Estados Unidos, pero la verdad es que hoy día es bastante mundial. O sea, tú te vas a Inglaterra, Francia y vas a encontrar la misma metodología. ya. ¿Y en qué Ah, que consiste esa la metodología? metodología tiene 2 pilares fundamentales, como te decía. Un pilar fundamental tiene que ver con la capacitación, ¿no es cierto?, la educación del gran porcentaje que lo consume y la inhibición a través del testeo del 20%, en este caso, por ejemplo, de Chile, que consume. Ahora, ¿cómo se testea? El protocolo de testeo tiene una serie de variables importantísimas. Tiene que ver con que todos los testeos son voluntarios, incluso en países regulados. Tú podrás negarte, pero así como tú puedes negar, teniendo en cuenta tu trabajo, llegar, por ejemplo, a las 10 de la mañana y llega a las 11, igual lo puedes, tú te puedes negar a todo esto. Hay voluntariedad, entonces eso es re importante. Ahora en Chile la gente no deja de hacérselo porque es voluntario, que eso también es re importante. Nuestra cultura del no tengo nada que perder existe, ¿no? Y por lo tanto todo el mundo se hace el examen. Ahora, tú haces el examen partiendo, ¿no es cierto?, por dar el consentimiento informado, ¿no es cierto?, una serie de papeles que hay que llenar, y posterior a eso se pasa a un protocolo donde tú tienes un screening primario, que se llama. Ese screening primario puede ser en matriz saliva, puede ser en matriz orina, ¿no es cierto?, que son las más habituales. El gold estándar americano hoy día es orina, se saca una muestra de orina, ¿no es cierto?, y al igual que un test de embarazo, tú en 2 minutos tienes el resultado de la droga consumida. ¿Ah? Y no de la droga consumida hace 3 semanas Eso te voy a preguntar, atrás. ¿cuál es el espacio de No, tiempo? el espacio de tiempo son horas, 18, 24 horas máximo. Ahora, existen mitos, ¿no? Como dicen, no, es que la marihuana dura un mes. Mm. Claro, hemos encontrado casos mundialmente conocidos, ¿no es cierto?, que se demora 20 días, 30 días, pero estamos hablando de una persona que consumía grandes cantidades de marihuana todos los días durante años y que por lo tanto la metabolización de la droga para botarla hasta el final pasaron 20 días. Pero lo normal es que una persona que consume esporádicamente, ¿no es cierto?, bota la droga en 15 horas, 24 horas. Y el único caso particular se da en el caso de la marihuana. ¿Por qué? Porque tenemos un metabolito ahí, un tema más técnico, que se adosa a las células grasas, pero es algo que no es habitual. Ya, pero eso significa entonces que cuando ustedes hacen el test, hay una parte de los trabajadores que tal vez son consumidores, pero que no aparecen porque no consumieron en los últimos 3 días, en los últimos 2 días. Exactamente. O sea, de hecho los test tienen puntos de corte. Igual que, por ejemplo, un alcotest, que tú dices, oye, con 0,3 influencia del alcohol, 0,8 estado de ebriedad, el narcotest tiene un punto de corte. Es decir, por ejemplo, cocaína, 150 nanogramos. Sobre 150 nanogramos yo te marco positivo, bajo 150 nanogramos yo te marco negativo. ¿Por qué es así? Tú me vas a decir, pero ¿por qué si O la sea, persona consumió? permite, claro, permite el consumo de... Porque te permite discernir si la persona está en condiciones de trabajar o no, básicamente. ¿Ah? Primera cosa, que es para nosotros súper importante. Por eso que... Es una persona que haya consumido un poco de cocaína puede estar apta para trabajar. Eventualmente, más que haber consumido un poco en ese momento, la presencia de droga bajo la cantidad que tiene en su organismo, los metabolitos de la droga que tiene en su organismo, no son lo suficientemente importantes como para poder declararlo positivo y por lo tanto yo no pudiese decir que no está en condiciones de trabajar. ¿Ah? ¿Qué Ese es el significa concepto entonces que hay salga detrás. positivo? Significa que tiene una proporción de droga, una cantidad de droga en su organismo tan importante como para decir, sabes, esta persona no debiese estar trabajando. ¿Por qué? Porque genera un riesgo operativo enorme para la compañía. ¿Ah? Ya, y esa cantidad de gente es hoy día Ese es el 20,4. 20,4. Pensando que hay gente de nuevo Sin que duda. consumió droga o que consume droga, pero no se la alcanzaron a captar No va a dar porque no positivo. dio positivo porque lo había consumido, no sé, hace una semana. O sea, nos pasa, ¿no es cierto?, que nos dan positivo. O sea, el 20,4 puede ser muchísimo mayor. Sí, mucho mayor. ¿Tú dirías que este 20,4 es mayor? De todas maneras. O sea, tú lo que estás haciendo, ese raciocinio, es absolutamente Ya. lógico y correcto. O sea, nosotros no estamos midiendo, como lo puede hacer eventualmente un estudio poblacional donde me gustaría saber si hay prevalencia de consumo, y tú me dices, mira, ¿consumiste el último año? ¿Consumiste el último mes? O sea, si fuese así, con un test que me dijera si consumí el último mes, estaríamos hablando de tasas, ni me las quiero imaginar. Esto es una cantidad importante de la droga en el trabajo. Y que además con este problema que tú tienes de
que no es problema, porque así se busca hacer, de que tú estás buscando presencia inmediata. O sea, yo quiero saber si ahora estás consumiendo. Porque eso también es necesario, porque a nosotros no nos interesa saber lo que hizo ese trabajador en la casa. A No, nosotros nos interesa saber no, pero que no está en presencia importante de la droga en el momento. claro, pero igual tú estás dejando fuera un grupo que tal vez es consumidor habitual, pero que los Sí. últimos 3 días no ha consumido. ¿Y qué podría ser de riesgo en el caso de que Mañana vuelva a abuse? consumir. Exactamente. A eso voy. O sea, hay Absolutamente. un grupo que queda fuera. Absolutamente. Ahora, ¿ustedes llegan a hacer este test sin que los trabajadores sepan? Sí. Pero le preguntan si quiere, si está Sí, se lo dispuesto quiere a hacer. hacer, sí. Ya, y les pasa de repente que les dicen no, yo no. Es Porque que alguien eso que consumió droga la noche anterior, o en la mañana, o un día anterior, si yo fuera trabajador, digo, no sé, que yo. Ahora, me dejo en evidencia que obviamente consumí. Porque si no, ¿por qué? ¿Cierto? Sí, esa es la lógica. A no ser que alguien tenga la tesis de no tiene ningún derecho, digamos, me está violando alguna Derecho fundamental. garantía y derechos fundamentales, exigiéndome un test que la ley no exige. Que es así. Exactamente. Pero en general la gente no se niega a hacer No, y mire, sale positivo y pese a eso. Increíblemente no se niega. Mira, y es más, yo te digo, esto es bastante increíble. ¿Eh? Un test preocupacional que tú lo necesitas para entrar a trabajar. Que hay muchas empresas que exigen test preocupacionales, como cualquier otro. El testeo en Chile es absolutamente lícito, pero es bastante increíble que en el Código del Trabajo ni siquiera esté la palabra alcohol y droga. Tú en Perú, en el Código del Trabajo peruano, se establece que una persona no puede estar bajo la presencia de drogas o alcohol y que es causal de finiquito, ¿no es cierto? O sea, de despedir a un trabajador por consumo, el hecho de que esté en presencia, por lo que significa el riesgo. Pero en Chile no dice nada. Ahora, ¿se puede testear? Sí, porque la Dirección del Trabajo ha establecido una serie de cánones para poder hacerlo. Uno de ellos es el testeo preocupacional, donde uno quiere medir idoneidad. O sea, si voy a contratar a una persona que va a manejar la camioneta de la compañía, no quiero que sea un consumidor de droga. Entonces tú le haces un testeo preocupacional. Él sabe que se viene a hacer un testeo preocupacional. Está positivo. Te puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo? Bueno, eso pasa. Porque se debería ir preparado, por lo menos. No el se trabajador. preparan. Ni siquiera para eso se preparan. Ahora, Muchos de ellos, ¿no? ¿qué hacen con estos resultados ustedes? O sea, ¿cómo se avanza en una...? Porque estas son empresas y compañías, ¿cierto?, que se someten a esto Sí. en forma voluntaria, de nuevo. Ustedes tienen una base de 10.000... Sí, esto se hizo en base a 10.000 testeos, cerca de 190 compañías. Ya. ¿no? Ahora, el estudio se hace, como tú bien decías, en 3 grupos, ¿no? Un grupo en el cual nosotros hacemos un testeo de línea base, que llamamos. Es decir, empresas que nunca han hecho nada en drogas y alcohol, es decir, nunca se han preocupado de hacer algún tipo de capacitación, algún tipo de educación, ni tampoco menos testeos. Por lo tanto, ese grupo, ¿no es cierto?, es el que nos da 20,4. Por eso que nosotros hablamos de un 20,4 poblacional laboral. O sea, la población laboral en Chile debe andar por alrededor del 20,4. Y tenemos otro grupo de compañías que es probablemente la mayoritaria en nuestra organización, y que son las compañías que realizan algún tipo de acción. No es lo mejor, pero algo hacen. Un testeo esporádico, una charlita por aquí y por allá, Un una obra de video. teatro, un video, algo hacen, ¿no? Y en ese grupo la tasa se reduce bastante. ¿A cuánto? Estamos hablando de que la tasa subió, bueno, el 2014 estaba en 6%, el 2015 un 7,5%, el 2016 sube un 8,1%, pero el 2018 baja 6,1%. O sea, eso es una buena noticia. Es una buena noticia. O sea, empresas que algo hacen mantienen una tasa medianamente baja en relación a las que no hacen nada. Es decir, de un 20% bajas a un 6%. ¿Ya? Y después tenemos un tercer grupo de compañías que tienen esta metodología, ¿ya? Y esa, la idea del estudio es poder compararlo. Entonces decimos, ok, de un 20% empresas que no hacen nada, pasamos a un 6% empresas que hacen medianamente Algo. bien las cosas, pero les falta, a un 2,7% de positivo en empresas que tienen una metodología seria, que se preocupan de hacer educación, que se preocupan de hacer estos testeos que tú dices que son erráticos, ¿no es cierto?, que llegan en cualquier momento. La idea no es pillar positivo de los testeos. No hay una situación en la cual nosotros estemos buscando
la cantidad de muchas compañías dicen, bueno, pero yo quiero que esos positivos los encontremos. No, señor. Ojalá no queremos hagan. encontrar, ojalá que no No encontremos encontré. ningún positivo porque quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Y ese 2,7, que la verdad es que es mínimo al lado del 20,4 de las empresas que no hacen nada. Y que se parecen ¿Subió? y se parecen a los porcentajes americanos. Ah, ya. ¿Dónde Para que hablemos de... ¿Subió con respecto al Sí, último estudio? subió en el anterior estudio era 1,21. Ya, y es importante el Sí, alza. sí, Sí, sí. casi el doble. Empresas que se definen como empresas truck free workplace habitualmente afuera, ¿no es cierto?, Estados Unidos y Europa, son empresas que tienen menos del 4%. Ese es como el concepto. ¿Ah? Ya, o sea, sobre el 4 se alarman ya, todos. ¿y cuántas empresas tenemos nosotros bajo el 4%? En ese grupo donde dieron positivo 2,7, que son las empresas que hacen algo importante. Bueno, son una acción permanente. sí, ¿Cuántas empresas son bastantes esas? pocas. ¿Cuántas Como son? yo te decía, en Chile nosotros estimamos que compañías que se preocupan de este tema no superan entre el 4 y 5%. Ya, pero estamos hablando en números. ¿Cuántas No, son? estamos hablando, déjame buscar el número. Que Pero en estamos total hablando el testeo son de 190 empresas, ¿cierto? 50 empresas, Ya. 60 empresas que tienen un 2,7. O sea, es muy poco. Ya, ¿y cuántas tienen el 20,4? Mira, eso es bastante difícil de saber porque el 20,4 nosotros lo calculamos en base a aquellas empresas que partieron con nosotros con testeo de línea base. Ya. ¿Ah? Por lo tanto, estamos hablando de también un valor probablemente cercano al 30, 40 empresas que parten con nosotros estos últimos 2 años. Nosotros pescamos a las compañías, hacemos un testeo de línea base, que es lo básico para poder saber cuál es tu número. ¿Cómo va a ser el ¿Cómo yo me diagnóstico mido? inicial? ¿Dónde parto yo? Y a partir de eso, antes te quiero preguntar, en los que dan positivo en las empresas, ¿hay diferencia, es transversal en las edades o hay diferencias, hay un grupo que da más positivo que otro en términos de edad? Mira, el grupo etario siempre, en los 3 grupos, y esto es bien interesante, ¿eh? El grupo etario donde está la mayor cantidad de consumo es entre 26 y 35 años. ¿Ah? O sea, los más jóvenes. 45% del positivo está entre ese porcentaje, exactamente. Ahora, también es interesante. Y la droga principal es la marihuana, en Sí. todos los casos que dan positivo. Eso es lo que te quería comentar ahora, porque eso yo encuentro que es bastante decidora. ¿Eh? Y que tiene que ver un poco con los resultados que hemos tenido poblacionales de Senda, A nivel ¿no? del país, claro. Exacto. Es que El un aumento tema del que se consumo de marihuana. Ya, pero alguien podría leerlo como algo, no decir positivo, pero no tan negativo, que no es cocaína, que es una droga que es una droga dura y más dañina según los estudios. No estoy diciendo que la marihuana no lo sea. Exacto. Está súper comprobado que sí lo es. Pero sería más grave que ese positivo fuera de cocaína, pero ¿o mira, no? No estamos tan alejados, porque efectivamente del 20,4%, si tú tomas el 100% de los positivos, el 50% es a marihuana. O sea, el 10% del 20,4%. El 22,41% es cocaína. Ya, es alto igual. Sí. O sea, estamos hablando de casi uno de cada 4 de los positivos. Después viene otro porcentaje que es bien impresionante porque dice 13,79% cocaína más marihuana, como el chofer que tuvimos el accidente en Mendoza. Entonces, después viene la benzodiazepina, 10,34, la anfetamina, 1,73, alcohol, 1,73. ¿no? Ahora, ¿alcohol es bastante más bajo que las drogas? ¿Pero por qué el alcohol? Es una pregunta bien recurrente, pero hay una respuesta que es Porque uno bastante tendría a lógica. pensar que no, que es al revés. Por supuesto, el alcohol es uno de las drogas de mayor prevalencia en Chile, Sí. de todas maneras. Tenemos un problema incluso con la OMS, que somos ranking número 1, tanto en alcohol como en marihuana. Pero el tema es que el alcohol es bastante fácil de pesquisarlo. O sea, yo una persona que viene con hálito alcohólico no la dejo subirse a manejar. Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos que el alcohol está muy presente, pero ni siquiera alcanzamos a hacerle el test. Claro, porque es evidente. Es más fácil de controlar en el fondo. Es muy fácil de controlar. Ese es el problema de la droga, que se nota menos a simple vista. Lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Efectivamente, el alcohol es que es más fácil de pesquisar. Patricio, ya se nos queda poco tiempo, pero ¿cuál es el siguiente paso cuando ustedes detectan, o en el caso de las empresas que no hacen nada, ¿cierto? Que detectan este 20,4% de consumo? ¿Qué se hace? Bueno, ¿Qué es lo que hay que hacer? Habitualmente las compañías, cuando se dan cuenta que tienen tasas altas de consumo, suscriben la metodología, ¿no? Básicamente, insisto, por un tema de riesgo operativo. Ellos quieren evitar accidentes, ¿no es cierto? Y quieren mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. Como te decía, muchas veces pagan justos por pecadores. O sea, es decir, una persona que está bajo la influencia de las drogas, ¿no es cierto?,
puede llegar digamos, a tener un accidente donde la persona que sufre el accidente no es él, sino que es un tercero, una persona que maneja una grúa horquilla y que pasa por arriba de otro trabajador, créeme que no es problema del que estaba drogado en ese momento. Entonces, es una preocupación. El artículo 184 del Código del Trabajo al menos establece que la empresa tiene la obligación, ¿no es cierto?, de preocuparse y de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. Y tiene que hacer todo lo necesario para ello. Y bajo ese concepto es que hemos tenido muchas compañías que dicen, bueno, si yo no hago todo lo necesario, me cae el recorte de la ley. Y de hecho tenemos situaciones en las cuales hemos tenido accidentes laborales donde efectivamente se pesquisó el consumo de drogas y alcohol y después hay un juicio civil de la misma familia que perdió a una persona y la empresa tiene que pagar porque no cumplió lo que el Código 184 establecía. O sea, ¿qué hizo usted para prevenir que esta persona entrara bajo los efectos de la alcohol y la droga a trabajar? Y en eso nos hemos ido un poco basando para que las compañías tengan una responsabilidad en este tema. Pero mientras no sea algo regulado, esto por supuesto que no. Hay muchas compañías que me dicen, mira, si a mí no me regulan, yo no lo voy a hacer. Yo pierdo competitividad porque mi empresa al lado no está haciendo absolutamente nada. Porque Entonces, esto es un gasto, porque gasto. así lo ven. Por Lo supuesto. deberían ver como una inversión. No, lo ven como un gasto. Y ese es el problema, ¿no? Mientras eso no sea un tema de regulación, solo las grandes compañías habitualmente lo tienen. ¿Y son la mayoría de las compañías que los hacen son compañías internacionales? La mayoría, lamentablemente. Sí, hay empresas chilenas que lo están haciendo súper bien, no tengo nada que decir, pero habitualmente son empresas multinacionales que entienden lo que hay detrás de esto. Ya, no han entrado al Congreso ustedes, ¿cierto? Hemos tenido reuniones con algunos congresistas y también con autoridades de gobierno, en distintos gobiernos, Pero ¿Nadie ha tomado en serio el tema? Mi sensación es que, para serte franco, ellos sienten que no hay piso político para hacer algo así todavía. Y yo creo que vamos a tener que lamentablemente esperar que algo pase para que esto se regule. Pensemos en el transporte solamente. Es impresionante, o sea, el Transantiago, buses interurbanos. ¿Para qué hablar del metro? Bueno, hoy día parece que no se está manejando por conductores, los últimos vagones se manejan solos, pero bueno, el controlador, no lo sé. O sea, es muy peligroso. Y estamos ciegos porque no hay testeo. O sea, si no es voluntario, no hay testeo. Nadie sabe por qué pasan los accidentes hoy día. Me acuerdo siempre de un accidente muy grave que hubo en una carretera ahí en Melipilla, y que todos se preguntaban por qué el conductor había pasado a la otra plataforma. Bueno, una de las respuestas podría ser esa. Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, muchas gracias por estar en Protagonistas con nosotros hoy día. Muchas gracias, Connie, por invitarnos. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un ratito más, a la 1 de la tarde, por la 103.3 en Protagonistas. En los tiempos de posverdad, la mejor fuente de la noticia siempre será quien la protagoniza. Aquí termina Protagonistas, Tele 13 Radio, 103.3 FM. Es hora de escucharnos.